Heavenly Father, we thank you for your word, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, because your word is truth. porque tu palabra es verdad. And we thank you, Heavenly Father, that we can rely on your word, Y gracias, Señor, que nosotros podemos depender de tu palabra, not on man's thoughts or man's philosophy, no en la filosofía del hombre, Señor, but only your word. pero solamente tu palabra. And your word is the only thing that will change men's hearts. Y tu palabra, Señor, es lo único que puede cambiar en los corazones del hombre. So I ask you this morning Entonces, te pido en esta mañana to let us speak your word clearly, Father. que podemos hablar tu palabra con claridad, Heavenly Father, so that it could be planted in men's hearts. para que pueda ser sembrado, Señor, en los corazones de tu pueblo. And we thank you, Heavenly Father. Gracias te damos. And we know that people will be changed. Y sabemos, Señor, que tu pueblo va a ser cambiado. Lives will be changed. Vidas van a ser transformadas. People that don't know you Personas que no te conocen will come to know you, Father, van a llegar a conocerte as a loving God. como un Dios de amor. And thank you, Heavenly Father, in Te advance damos las gracias de antemano for all that you do. por todo lo que tú haces. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén y amén. So for a couple of weeks, we find ourselves reading about the vicious cycles that Israel is going through. Entonces, en estas semanas hemos repasado el ciclo vicioso que tuvo que atravesar Israel. A continuous cycle that they keep repeating the same thing over and over again. Un ciclo que ellos repetían los mismos errores una y otra vez, Where the people are involved constantly. donde el pueblo es involucrado constantemente. Israel falls into idolatry and sin. Israel vuelve a caer en lo que es la idolatría y el pecado. Israel become enslaved. Se convierten en esclavos Israel cries out to the Lord. y comienzan a clamar al Señor. God raises up a deliverer or a Dios judge. levanta un libertador o un juez. Israel is delivered. Israel es libertado And they serve the Lord again. y le sirven al Señor otra vez. How many know that a lot of us are going through similar situations? ¿Cuántos reconocemos que estamos pasando por situaciones similares? In this book of Judges, it's not a coincidence that it's there. En el libro de los jueces no es una coincidencia que se encuentre aquí, That we can read about it and say, why did they keep doing it? que podemos leerlo y decir, ¿y por qué ellos continuamente hacen esto? Because we also do the same things. Porque como seres humanos nosotros también cometemos los mismos errores. And these things were written for us to not make the same mistakes. Y estas fueron escritas para nosotros no cometer los mismos errores. But before I start into the word, Pero antes de entrar en la palabra, how many know that Jesus taught in parables? ¿cuántos sabemos que Jesús enseñaba en parábolas? He gave earthly examples, Él daba ejemplos terrenales, but with a spiritual meaning. pero con un representativo espiritual. How many know that? ¿Cuántos sabemos eso? If you didn't know it, you know it now. Pues ya lo sabe. Amen. And as I was studying this lesson, Y mientras yo estudiaba esta lección, I was praying for an illustration. oraba por una ilustración. Because how many know that illustrations will stick with you? Porque cuando uno se enseña con ilustración, la persona entiende mejor y lo retiene. I know that when I used to teach the kids, I always used to give an illustration. Cuando yo le enseñaba a los niños, siempre les daba un ejemplo. And those illustrations, 20 years later, they still remember the illustration. Y esas ilustraciones ellos siempre se acordaban de They may ellas. not remember the message, Tal vez no se acuerdan del mensaje, but they remember the illustration, pero se acuerdan de la ilustración which has the same meaning. que tiene el mismo significado. How many want to hear an illustration this morning? ¿Cuántos quieren escuchar una ilustración? Well, even if you don't, I'm going to give it to you anyway. De todas maneras, se las voy a dar. As I was looking through the internet, Mientras yo estaba buscando en las redes, in Bible.org, en un sitio que se llama
bible.org, I read about a story, and his name was Ralph Stockman. leí una historia acerca de un personaje que se llama Ralph Stockman. And his title was Niagara Falls and the Birds. Y su título era Las cataratas de Niagara y los pájaros o las aves. And this man writes about an experience that he had one winter morning. Y este hombre ilustra una experiencia que él tuvo en una mañana. In Niagara Falls, it was a cold winter morning. En las cataratas de Niagara era una mañana muy fría. And he noticed the birds would fly down to catch a drink of water. Y él se dio cuenta que las aves bajaban para poder tomar agua. And he didn't understand that because the birds could drink from the side of the water. Pero él no entendía por qué bajaban a ese lugar si podían tomar del otro lado. And the birds would descend down in the midst of the water Y las aves descendían en medio de las aguas to catch a drink of water. para poder tomar el agua. And they did this over and over again. Y lo hacían una y otra vez. And then Stockman noticed that the birds, after a while, Y este personaje notó que las aves, después de cierto tiempo, he would notice that once in a while the birds would dive and never come back up. de vez en cuando ellos se sumergían, pero nunca volvían a salir. They would fall to their death. Ellos caían a su propia muerte. And the doctor could not reason, why did the birds do this? Y este doctor no podía saber por qué hacían esto. Why did the birds fall? ¿Por qué las aves descendían? ¿Por qué caían? And a friend of his that was next to him told him the reason why the birds fell. Y un amigo le explicó el por qué las aves descendían y se caían. He said that the birds would go down because the water was purer on the fall. Decían que el agua era más pura al caer. And the birds desired that water than the edge of the water. Y las aves querían más, deseaban más la agua que se encontraba en la mitad que al otro lado. But every time they would dive down, Pero cada vez que ellos descendían y se sumergían, the mist of the Niagara Falls. las aguas de las cataratas. How many have ever seen the Niagara Falls, the mist? ¿Cuántos han visto las cataratas de Niagara? It forms like a cloud. Que las aguas son tan fuertes que se convierten en una gran nube. And then the little particles of water Y las chispitas de agua would cling on to the feathers of the bird. se quedaban en las aves, en las alas de las aves. And the birds would come up with their feathers with frozen water. Y cuando ya el ave iba a subir, sus alas estaban frisadas. And the more they would dive down, Y entre más ellas se sumergían, the more ice would develop on their wings más hielo se atrapaba en sus alas, se congelaba. until they couldn't fly up anymore because they were being weighed down because of the ice particles on their feathers. Hasta que ya no podían subir más por los partículas de hielo que se encontraban en sus alas. The consequences of the desire of the fresh water. Las consecuencias de aquel deseo de ellos buscar agua fresca. The consequences was their death. Y las consecuencias llegó a la muerte. And this is exactly what sin does to us. Y esto es exactamente lo que hace el pecado. It weighs us down the more we go for a little taste. Es un peso y entre más usted le da una probadita, más lo va a cargar. Every time we go out into the world and taste a little bit of the world, Cada vez que usted sale al mundo y da una probadita, it puts a burden on us. comienza a crecer un yugo sobre nosotros. And the more we go out and get a taste of the world, Y entre más probamos el mundo, you know, the taste of disobedience, lo que es la desobediencia, the taste of treating your spouse awful, de poder, usted llega a un lugar donde usted comienza a tratar mal a su cónyuge, or your attitude, o sus actitudes comienzan a cambiar, or the sinful lust of the flesh. o la lujuria de la carne, la codicia, It begins to weigh you down, comienza a crear un peso sobre usted and it makes you lazy to read the word. y ya se convierte en una persona perezosa para poder leer la palabra It makes you lazy to go to church, o de asistir a la iglesia or to go to sing praise to Him, o de llegar a la iglesia y poder levantarle cántico a él, just because you enjoy the temporal things of this world.
porque todavía contemplamos las cosas que nos ofrece el mundo. But every time you go out for that taste, Pero cada vez que usted comienza a probar más, our strength to serve the Lord, nuestras fuerzas para servirle al Señor it becomes weaker and weaker. se debilitan. It causes people not to commit. Causa que la persona no se comprometa They don't commit to the things of the Lord. a las cosas del Señor. And that is what we read in the book of Judges. Y esto es lo que leemos en el libro de los The jueces. same thing that happened to the people of Israel. Lo mismo que le ocurrió al pueblo de Israel, The vicious cycle of sin el ciclo vicioso del pecado and idolatry. y la idolatría. The same way it happens to us. De la misma manera nos pasa a nosotros. Do we have that same up and down cycle? ¿Tenemos nosotros ese mismo ciclo del sube y baja? Don't shake your head, don't answer yes. No just- me respondan todavía. because every time we do things in the world, Porque cada vez que hacemos algo en el mundo, because one week we're on top of the world. porque una semana estamos en la cima, We're giant killers. We demon cast out. somos mata gigantes y andamos reprendiendo a todo. And then the following week, we're the weak worm of the dust. Y llega la próxima semana y ya estamos débiles. We're at the bottom of the totem pole. Estamos en lo más bajo. And that is because we are struggling with sin. Y eso es porque estamos luchando con lo que es el pecado. And that is exactly what happened in the book of Judges. Y eso es exactamente lo que ocurre en el libro de los jueces. And in the book of Judges, it's not a story for children. El libro de los jueces no es una historia para niños. Amen? Because there are spiritual truths in the book of Judges. Porque hay verdades espirituales en este libro. And the many cycles that we go through in our lives on a daily basis, Y los muchos ciclos que nosotros enfrentamos a diario. we have to learn to examine ourselves. Tenemos que aprender a examinarnos. Are we committing ourselves to God or to sin? ¿Estamos comprometiéndonos con Dios o al pecado? Are we faithful? ¿Somos fieles? Are we committed or are we ¿Somos committed to sin? comprometidos o estamos comprometidos con el pecado? When we get in problems, we're always running to the church. Cuando nos metemos en problemas, corremos a la We iglesia go and we repent. y nos arrepentimos. And then when everything is nice Pero ya cuando todo está paz y salvo and God delivers us from our situations, y Dios nos saca de aquella situación, then we become faithful for a little while. entonces somos fieles con Dios por cierto tiempo And then we go back to the same vicious cycle. y regresamos a ese ciclo vicioso. As we have read, the main theme of this book of Judges El tema de este libro de los jueces is that they did evil in the sight of the Lord. es que ellos una y otra vez hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Listen to what happened in chapter 3 of Judges, verse 12 to 14. Vamos a leer en Jueces capítulo 3 versículos 12 al 14. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. So the people of God, they again did evil in the sight of the Lord. El pueblo de Dios una vez más hizo lo malo ante los ojos de Jehová. And if you read that God was the one that strengthened the enemies. Y si usted ve, el Señor fue el que fortalecía a los enemigos de Israel. That means that when we commit sin and we do evil in the sight of the Lord, Nos da a entender que cuando nosotros cometemos un pecado, hacemos algo que no le agrada a Dios, God allows the avenger to take over your life, Dios permite que nuestro enemigo se apodere de nuestras to vidas. cause you to go through heartache. Que nosotros podemos pasar por un proceso difícil. Many don't believe that, but that's what happens. Eso es lo que ocurre. The important thing that the Moabites, the Amalekites, and the Amorites,
Lo más importante, los moabitas y los amonitas y los cananeos, The Bible says that they took over the city of palms. ellos tomaron a ellos la ciudad de las palmeras. I know most of us just read that and what is the city of palms? Tal vez no sabemos qué es la ciudad de las palmeras. What is so important of the city of palms? ¿Qué es tan importante de esta ciudad? I want to tell you where the city of palms was. Les voy a decir dónde queda la ciudad de las palmeras. In Deuteronomy chapter 34 verse 2 and 3, listen to what it says. Deuteronomio 34, versículos 2 al 3. Todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. The city of Jericho was called the city of palms. La ciudad de Jericó se llamaba la ciudad de las palmeras. God allowed the enemy to overtake that area. Dios permitió que el enemigo tomara esa ciudad. You say, what's so important of it? Pero uno dirá, ¿pero qué es lo importante de esta ciudad? How many remember what the city of Jericho was? ¿Cuántos nos acordamos que era la ciudad de Jericó? Jericho was the first city that they overtook when they crossed over the Jordan. Jericó fue la primera ciudad que ellos tomaron después de cruzar el Jordán. God's people was in the wilderness for 40 years. El pueblo del Señor estaba en el desierto por 40 años. And when they crossed over the Jordan, they were going to encounter the first city, which was Jericho. Y al ellos cruzar el Jordán, entraron a la tierra de Jericó. And for those that don't remember, Y para los que no nos acordamos, that is where God demonstrated his power. ahí es donde Dios demostró su poder. Where God's people did not have to fight. Donde el pueblo del Señor no tenía que pelear. Because the battle was not theirs. Porque la guerra no era de ellos. The battles was the Lord's. Era del Señor. And that was a significant city. Y eso fue una ciudad con un significativo Because it was fortified. porque estaba fortificada. There was no way that just yelling was going to knock down those walls. No con solo el gritar los muros iban a caer. But the power of the Lord and their obedience was what knocked those walls down. Pero el poder del Señor y también la obediencia de ellos fue lo que causaron que los muros se cayeran. Because that was the promise that God had given them. Porque esa era la promesa que Dios les había dado. Because God had said, this land I promised to Abraham and your descendants. Porque Dios les dijo, esta tierra es para Abraham y sus descendientes. And God had given them the victory. Y Dios les había dado a ellos la victoria. Because they were faithful and obedient. Porque eran fieles y obedientes. And they turned away from sin, and they all were they desired the word. Y se apartaron del pecado y entró un deseo, una inquietud por la palabra. You see, when we are obedient to his word, Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios and our desire grows for the word, y nuestro deseo incrementa por la palabra, we don't have to fight our enemies. no tenemos que nosotros luchar o pelear con nuestros enemigos. It's like that song we just sang that he already operates in our behalf. Como la canción que acabamos de cantar, que Él está obrando. He defeats our enemies for us. Él derrota a nuestros enemigos. I know, you want more proof. In 1 Peter chapter 5 verse 8, listen to what it says. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. You see, if you're not serving the Lord, Si usted no le está sirviendo al Señor, see, the enemy is lurking and waiting on you. el enemigo está atento, está viéndolo a usted. I love to watch the Natural History channel. A mí me encanta ver el canal de geografía. And the lions always wait for the weakest link.
Y los leones siempre están atentos al más débil. When they have a herd of animals, Cuando ven cierta cantidad de they always animales, look for the youngest siempre ven al más pequeño or the oldest. o tal vez el mayor. And those are the ones that they attack. Y aquellos son los cuales ellos atacan. They don't attack the strong and the ones that are fast. Ellos no atacan al fuerte ni al más They rápido. always attack the weak. Siempre atacan al débil. You see, when you're not in the Word and you're not praying and you're not serving Him, Cuando usted no está buscando de Dios, leyendo la palabra, you get orando, weak. entonces nos convertimos en débiles. And that's why we have to be careful, because the Bible says that the devil is a roaring lion. Y la palabra aquí dice que el diablo es como león rugiente. And it says that he's seeking, Y dice que él anda he's buscando looking alrededor for those that don't serve him. a aquellos que no le sirvan. All right, you didn't like that. So let's go back to Judges. Vamos a seguir en el libro de los jueces. In Judges chapter 3, verse 15 to 16, listen to how God raised a deliverer. Jueces capítulo 3 versículos 15 al 16. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. I love it because we was talking about this before the service. Estamos hablando de esto antes del servicio. God is specific in His Word. Dios es específico en su palabra. He rose up a man named Ehud. Levantó a este hombre, Ahod, And I had to look up what this name, because the Jewish names, the Hebrew names, always have a significance of it. los hombres hebreos siempre simbolizan algo. In Hebrew, it means I shall praise. En hebreo se traduce como yo voy a alabar, yo alabaré. It's called Yadad, Se llama Yadad, which means to praise or to praise with worthiness. de alabar. So God knew exactly who to raise. Dios sabía a quién levantar. And he was a Benjamite. Y él era benjamita. Oh. The problem with him is he wasn't a right-handed. El problema aquí con Ahod es que él era zurdo. But many people think that because you're left-handed, you're not as good as a right-handed. Muchas personas creen que al ser zurdo usted es más débil que el que es con la mano I've derecha. heard people mention that he had a weakness, He escuchado a muchas personas decir que él tenía una debilidad that he was left-handed. I said, well, how could he be weak? porque él era zurdo. Are you following what I'm saying? ¿Me están siguiendo? God was the one that picked a left-handed man. Dios fue quien escogió a este hombre zurdo And there was a purpose for that. con un propósito. And God brought this man before the palace guards. Y Dios trajo a este hombre ante los guardias del palacio. Now, how do you know that when you go through to somebody important, ¿Y cuántos sabemos que al nosotros visitar a alguien importante, they always search you? siempre los tratan de como de revisarlos You know, they put the little wand, y comienzan a como un detector de metal that make sure that you don't have weapons on you. para asegurarse que usted no es una amenaza o trae algo? And I'm pretty sure that the guards did the same thing, because the people that used to bring their gifts, they had to be in front of the king. Y estoy segura que los guardias eran tipo pilosos porque estamos hablando del rey. And because the guards always knew that men always carried the sword on the left-hand side, Y como ellos sabían que siempre cargaban la espada al lado izquierdo, he was able, Él fue Ehud capaz. was able to deceive them, Ahod pudo engañarlos a ellos porque él era zurdo. because he didn't have the sword on his left leg. Él no tenía la espada en su lado izquierdo, He had it on his right leg. lo tuvo en su lado derecho. So when they searched him, they probably searched it the right side. Entonces cuando ellos lo revisaron a él, tal vez lo revisaron el lado derecho. We Más. got to look at the little details in the Bible. Vamos a ver los pequeños detalles de la Biblia. Because if you study how men used to carry the swords, it was always on the left side. Porque en esos días solían cargar la espada al lado izquierdo. So Ehud
brought the gift to the king. Entonces Ahod le trae el presente al rey. The Bible says that he didn't have an opportunity at that moment. La palabra dice que en ese instante él no tuvo oportunidad. He brought the gift, Trajo el regalo, but the king, after they brought the gifts, sent everybody home. pero el rey, después de traer todos los presentes, él envió a todos para sus casas. Listen to what happened in Judges chapter 3, verse 17 to 19. Jueces capítulo 3, versículos 17 al 19. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. The Bible says that after everybody brought their gifts, he sent everybody home. Después de que todos entregaron sus regalos, él despidió a todos. But listen to you have to look real carefully of what Ehud did. Pero vamos a ver con detalle las acciones de Ahod. Ehud went past some stone images Ahod, él pasó por unas imágenes de piedra that were in Gilgal. que se encontraban en Gilgal. And for me, I'm very curious. Y yo soy una persona curiosa. I want to know what images that he saw in Gilgal. Yo quiero ver qué imágenes vio él en Gilgal. How many want to know what he saw? ¿Cuántos queremos saber qué vio él? Only 2 people? All right, then I'm not going to tell you. ¿Solo 2 personas? How many want to know? ¿Cuántos quieren saber? Because the Bible says that whatever he saw made him turn around and go back to the king. Porque la palabra nos dice que lo que él vio lo hizo devolverse a la casa del rey. That tells me that something encouraged him or caught his eye, or I wasn't sure. Me da a entender que él vio algo que lo animó a regresar donde el rey. Because he didn't have the first opportunity when he gave the gift. Porque al entregarle el regalo, él no tuvo la oportunidad. But when he went to Gilgal, Pero a él dirigirse a Gilgal, that means that he left the palace. eso quiere decir que él se fue del And palacio. when he saw something in Gilgal, Y ya en su camino, a él ver algo en Gilgal, he turned around and went back to the king. le dio una inquietud, pero regresó al rey. In Gilgal, there are stones. En Gilgal hay piedras. In Hebrew, the word stones, they were called, they were stones that were heavy and you rolled them away. Eran pesadas y se rodaban. And they were near the Jordan River, Y estaban cerca del río Jordán, east of Jericho. a Jericó. These stone images that Ehud saw in Gilgal Estas imágenes de piedras que Ahod vio en Gilgal was the stones that Joshua and his people had planted. eran las mismas piedras que Josué y el pueblo habían sembrado. How many want proof? ¿Cuántos quieren la evidencia? These stones were a reminder Esto era un recordatorio for generations to come para las generaciones que iban a llegar. that when they saw these stones, Que al ellos ver estas piedras, it was something that God had miraculously done. era un milagro de parte de Dios. Let us read in Joshua chapter 4, verse 19 to 24. Josué capítulo 4, versículo 19 al 24. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los 2 hijos de Israel diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos.
para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hallelujah. Did you understand that one? ¿Entendimos? That when Ehud went and saw the stones, Al Ahod ver estas piedras, I had to read this so you could understand the significance tuve que leer eso para que nosotros podamos entender lo que about the stone representa images. estas piedras. It gave Ehud courage. Le dio a Ahod valentía, It strengthened his faith. fortaleció su fe. Hallelujah. You see, you have to remember what God has done for you in your life. De la misma manera tenemos que traer a memoria lo que Dios ha We hecho can en never nuestras forget where He vidas. took us from. Y nunca podemos olvidarnos de dónde nos The rescató price that He paid for us. y el precio que Él pagó por nosotros. You can never forget that. No podemos permitir que nos olvidemos de eso. Amen? Every time we think about the cross. Cada vez que traigamos la cruz a memoria, So you see, every time I remember the cross, cuando yo me acuerdo de la cruz, I remember all that I have done wrong. me acuerdo de todo lo que los errores que he And cometido. because He was so merciful Y su misericordia fue tan grande that He paid the price for me. que Él pagó el precio para mí. And I could never forget that. Y nunca podré yo olvidarme And de I always eso. have to remember that He did it all for me. Y tengo que acordarme que Él hizo todo eso por mí. I didn't do nothing, Yo no hice nada, but He did it all for me. pero Él lo hizo todo por mí. And these stones were a reminder for Ehud and the Israel people Y estas piedras fueron un recordatorio a Ahod that the power of God que el poder de Dios was mightier than any kingdom on earth. es más poderoso que cualquier reino sobre la tierra. That He was mightier than the walls of Jericho. Que Él era más poderoso que los muros de Jericó. He was mightier than the river Jordan Más poderoso que el río Jordán or the Red Sea. o el mar rojo. That God with His nostrils blew the Red Sea and Jordan open. Que Dios con su aliento abrió aquel mar. And the people walked on dry ground. Y el pueblo Oh, pasó hallelujah. en seco. I don't know, I'm already getting excited. Eso me emociona a mí. Amen. God was reminding His people. Dios le estaba trayendo a memoria a su pueblo. And Ehud was, when he saw those stones, Y al Ahod ver esas piedras, he must have thought to himself, tal vez él mismo pensó, if God before me, si Dios conmigo, who is going to stand against me? ¿quién contra mí? Amen. And he went back Y él regresó to finish the job that God had told him to do. a terminar la tarea que Dios le había instruido. Listen to the account in Judges chapter 3, verse 20 to 23. Jueces 3, versículos 20 al 23. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Oh, hallelujah. So he went back to the king. Entonces él regresó, se dirigió al rey. I was thinking, man, this guy didn't have courage to kill the king the first time. Pero entonces yo me digo a mí mismo, él no tuvo la valentía de matarlo la primera Just like vez. many of us, sometimes God tells us to do something, Como muchos de nosotros, el Señor nos manda a hacer algo, but we don't have the courage. pero no tenemos la valentía. And we say, we'll do it another day. Y nos decimos, lo hago otro día. I won't talk to my neighbor today. Hoy no le voy a hablar a mi vecino. Or I won't talk to my family in the picnic. I'll tell them another time. El otro día lo invito a un asado y le digo algo. Because they didn't have the courage. He didn't have the courage. Porque no tuvo la valentía. But when he saw the stones, that gave him courage. Pero al ver esas piedras, le dio la valentía. The Bible says that he reached over on his right hand La palabra dice que él alargó su mano because he was left-handed. izquierda, porque él era zurdo, And he jabbed the king and killed him. y tomó el puñal y se lo metió en el vientre del rey. He locked the doors.
y cerró las puertas. And he went out the porch and he escaped. Y él salió de esa sala de verano y huyó. This man, Ehud, Este personaje, Ahod, he had so much faith and courage at that point en este punto tenía tanta fe y tanta valentía that he went back. He passed the stones of Gilgal. que él regresó y pasó las piedras, He passed the city of Jericho. pasó la ciudad de Jericó And he went to the mountains of Ephraim to gather the people of God. y fue al monte para poder juntar el pueblo de Dios. Listen to what happened in verse 27 to 30 in chapter 3. Mismo capítulo 3 de Jueces, versículos 27 al 30. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros Aleluya. enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Hallelujah. They were at peace for 80 years after that situation. Después de esa situación, Israel estaba en paz por 80 años. Ehud, after seeing the stone images, Después que Ahod vio esas piedras, it's not an idol, but it was a memorial. no se trata que eso fue un ídolo, fue algo que le trajo a memoria a él And that encouraged him y lo llenó de ánimo, because he tells the people porque él le dice al pueblo that God is going to give us the victory. que Dios nos va a dar la victoria, All because of what he saw. todo por lo que él vio. So that tells me that no matter what situation you're going through, Me da a entender a mí que no importa la situación en la cual estemos or atravesando whatever your circumstance that you're facing today, o las circunstancias en las cuales estamos viviendo, there is nothing too big for our God. no hay nada más grande que nuestro Dios. I have to let it sink because you didn't respond to that one. Que piensen en eso. God is bigger than your problem. Dios es más grande que nuestro I said, problema. God is bigger than your problem. Dios es más grande que God nuestro is bigger problema. than your problem. Él es más grande que I said, nuestro God is bigger problema. than your problem. Más grande que nuestro I problema. have to tell you this because a lot of people feel that their problems are bigger than God. Muchas personas creen que los problemas son más grandes que Dios. I've learned many years ago Yo aprendí hace muchos años not to bring my problems to God, no traerle mis problemas a Dios, but bring God to my problems. pero traer a Dios a mis Oh, hallelujah. problemas. Tell your problems how big my God is. Dígale a sus problemas cuán grande es su Dios. And even though God's people were living in the promised land, Y aunque el pueblo de Dios está viviendo en la tierra prometida, they were not living for God. no estaban viviendo para Dios. And that's why they fell into the sin and idolatry. Y por eso cayeron en el pecado y la idolatría. And even though they did that, Y aunque ellos hicieron eso, God still embraced them because they were his people. Dios todavía los abrazó porque eran el pueblo de Él. Because every time they cried out to him Cada vez que ellos clamaban a Dios and they asked for forgiveness, y le pedían a Él perdón, he would deliver them. Él los libraba. How many of you know that when we call unto the Lord, Cuando nosotros clamamos al Señor, how many know that he's full of grace? Él es lleno de gracia. He is full of mercy. Él es lleno de misericordia. And he is just to forgive us Y Él es justo para perdonar time and time again. una y otra vez. Listen to what God tells his people in Judges chapter 10, verse 11 to 16. Jueces capítulo 10, versículos 11 al 16. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón?
y clamando a mí no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren de ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. I don't know if you got that. No sé si entendieron eso. God at first said, you know what, I'm tired of you people. Dios primero dijo: ya, me cansé. You guys are serving the other gods. Están sirviendo a dioses ajenos. You guys are committing sin and being disobedient. Están pecando, siendo Then desobedientes. let your gods help you in your situation. Entonces que Dios los ayude en su situación. Until Hasta they repented. que ellos se arrepintieron. Oh, hallelujah. That's the key word there. Esa es la palabra clave. They repented. Ellos se arrepintieron. And they said, they put away the idols. Y ellos se despojaron de los And ídolos they started serving the living God. y comenzaron a servirle a Dios vivo. This is not a religious thing. Esto no se trata de algo religioso. This is something that comes from the heart. Esto es algo que se trata del corazón. Amen? You gotta yearn to serve the Lord. Tenemos que tener una inquietud, un anhelo de This is not servirle a something that you Dios. do on Sundays only. Y no es algo que solo hacemos los domingos. You know, many people just go to church on Sunday, they give their 2 hours and they're done for the week. Muchas personas van a la iglesia a las 2 horas del domingo para cumplir. You think that God answers that? ¿Usted cree que Dios responde a eso? God is looking for people that worship Him in spirit and in truth. Dios busca gente que lo va a adorar y servir en espíritu y en verdad, Amen? God is looking for people with a heart after Him. con un corazón conforme al de Él. And the minute you start doing that, Y el minuto que usted comienza a hacer eso, and you start repenting, truly repenting, pero hay un arrepentimiento genuino, the Bible says that His heart yearned for His people. la palabra dice aquí que el corazón de Él fue angustiado. Even though He told them, go to your other gods. Aunque Él les dijo: ve y adora a tus dioses ajenos. But because He is a merciful God, Pero porque Él es un Dios lleno de and the people misericordia repented. y el pueblo se arrepintió, You know, it's like, I don't know, when you have kids, your kids are asking for you and you say, nope. You're not como gonna get si usted nothing from tiene me. hijos y le están pidiendo algo y usted le responde: yo no te voy a comprar nada. I'm not going to buy you nothing. I mean, you know what I'm talking about. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? But the kids are, okay, I'm sorry, Daddy, I'm sorry. Pero los hijos le están diciendo: papi, mami, perdóname, How I'm many know that a sorry. parent's heart will break? El corazón de un padre se va a quebrantar. Or are your hearts of stone? O entonces usted tiene corazón de piedra. I'm telling you about how I don't know about you, but that's the way I am. Yo estoy hablando de mí. Amen? When my kids were begging me, I was like, no, you're not going to get that. Yo les decía a mis hijos: no te voy a comprar eso. But because I'm a softie, I'm a big softie. Pero yo soy una persona bien suave. And I bought them anyway Y les decía, y ellos salían con el juguete. when they repented. Pero cuando yo veía que estaban de verdad arrepentidos, Amen? Most of you know what I'm talking about. muchos padres saben lo que estoy hablando. Our God is the same way with us. Y nuestro Dios trata de la misma manera con nosotros. He's going to allow you to go through trials. Él va a permitir que usted atraviese las He's pruebas. going to allow the adversary to overtake you if you're not being obedient. Y va a permitir que el adversario tome ventaja de usted si usted no es obediente. But his still heart is after his children. Pero él todavía, su corazón está con su pueblo. And he will take you out of your misery. Y él lo va a rescatar a usted de cualquier problema. Oh, hallelujah. I'm enjoying this. I don't know about you. Esto me emociona a mí, yo lo disfruto. Amen? Listen to what the word says about confession. Vamos a ver lo que la palabra dice acerca de la confesión. In 1 John chapter 1 verse 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. This word confess,
Esta palabra confesar It's not a little prayer that you say, Lord, forgive me for my sins. no se trata de una simple oración. It's a changing of heart. Es un cambio del corazón. You have to truly believe that God forgave you Usted tiene que en verdad creer que Dios lo ha perdonado a and that usted you're not going to do this again. y que usted no lo va a hacer otra vez. The Bible says that He is faithful and just La palabra dice que Él es fiel y justo to forgive us of our sins, para perdonarnos de nuestros pecados. and He will purify us Y Él nos va a purificar of all unrighteousness. de toda injusticia. That is the same way He treated God's people in the book of Judges. Y esa es la misma manera que Él trató con el pueblo de Dios en el libro de los jueces. Because I've read the book, Porque yo he leído este libro. and time again they did sin in the eyes of the Lord. Y podemos ver que una y otra vez ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. From a human standpoint, I would have said, forget these people. De una perspectiva humana, yo decía, no, me voy a olvidar de este pueblo. The Bible says that He will forgive you time and time again. La palabra dice que Él nos va a perdonar una y otra vez. I have never heard God reject His people when they ask for forgiveness. Nunca he visto, escuchado que Dios rechaza a su pueblo cuando ellos están arrepentidos. Y But claman a I Él. know that God, even with our flaws, will always forgive us. Pero yo sé que con todas nuestras faltas Él nos va a perdonar. Oh, how many can say amen to that? ¿Cuántos podemos decir amén? He forgives us anyway Él nos perdona de toda manera, if we repent. si en verdad nos arrepentimos. His love for us is not the same as our love for each other. El amor de Él para nosotros no es la misma manera del amor entre nosotros. Christ did not die for His friends. Cristo no murió por sus amigos. Christ did not die on the cross for religious people Él no murió en la cruz por la gente religiosa or for good people because o they la were good. gente buena. Christ never died on the cross for none of those people. Cristo nunca murió por estos personajes. Christ died for people that were His enemies. Cristo murió por aquellos que eran sus propios enemigos. We were enemies of God because we were disobedient and sinners. Nosotros, al ser desobedientes, éramos pecadores, enemigos de Dios. We were enemies. Éramos enemigos. Listen to what Romans 5 says. Romans 5:8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amen. He died on the cross despite that you were still a sinner. Cristo murió en la cruz a pesar de nosotros ser pecadores. Amen. If you're a sinner, that means that you are an enemy of God. Si somos pecadores, eso quiere decir que somos enemigos de Dios. Ooh, that's a little bit harsh. Eso es algo duro de escuchar. Many of you say, well, that's harsh. Eso es duro, But it's the truth. pero es la verdad. Amen. And if we confess our sins, that means that turn around from what we're doing. Y a nosotros confesar nuestros pecados nos estamos apartando de nuestros caminos pecaminosos. The best illustration is the two thieves on the cross. Y el mejor ejemplo son los dos ladrones en la cruz, How many know about the two thieves on the cross when Jesus was quienes se crucified? encontraban a la par de él. Both of them were thieves. Ambos eran ladrones. And one said, "You are God. Get us off the cross. Save us. Save yourself and us." Y uno le reclamaba, si tú eres Dios, sálvanos, bájanos de esta cruz. But the other one said, "We deserve to be on the cross Pero el otro le dijo, nosotros merecemos estar aquí because we are thieves." porque somos ladrones. That thief, the other thief, recognized that he was a sinner. Ese ladrón reconoció que él era pecador And he called Jesus Lord. y llamó a Jesús Señor. We know that you are the Son of the living God. Sabemos que tú eres el Hijo del Dios vivo. We deserve to die. Nosotros merecemos morir. And he said, "Remember me." Y él dijo, In acuérdate de paradise. mí cuando estés en el paraíso. What did Jesus say? ¿Qué dijo Jesús? You're a no good sinner. Eres pecador. You're not going nowhere. No vas a ninguna parte. Did he say that? ¿Dijo eso Jesús? No. He said, today, Él dijo, ciertamente hoy,
because he truly repented, A causa que ese ladrón de verdad se arrepintió, that sinner did not go to church. aquel pecador no iba a la iglesia, He didn't know the word. no conocía la palabra, He didn't get baptized. no se bautizó, He didn't do nothing for the Lord. no hizo nada para el Señor. And yet the Lord told him, Pero aún con todo eso, Jesús le dijo, today hoy día you will be in paradise with me. ciertamente serás hallelujah. conmigo en el paraíso. Amen? And that is the God that we serve. Y ese es el Dios al quien le servimos. If we do wrong, we have to confess our sins. Si cometemos un error, tenemos que confesar We nuestros have to pecados recognize that we did wrong. y reconocer que hemos hecho mal. And when we do that, and because we go up against his laws and his ways, Porque a veces hacemos cosas que no le agradan a Dios. but the minute that we turn around, Pero cuando nosotros reconocemos, that is true repentance. eso es un arrepentimiento genuino. He will completely save you. Él completamente nos salva. Amen? Amén. The same way he did with Israel. De la misma manera que Él operó con Israel, I mean, if you read the story, read it on your own time, all 12 chapters. léelo en su propio tiempo, los 12 capítulos. And you will say, how could God keep these people? Y usted se va a decir, pero ¿cómo el Señor pudo estar con este pueblo? Because we serve a merciful God. Porque servimos a un Dios de We misericordia, serve a good God. un Dios bueno. And if you truly repent Y si nosotros en verdad nos arrepentimos and ask him for y forgiveness, le pedimos a Él perdón, he is just to forgive you. Él es justo para perdonar. Amen? God bless you, Dios los bendiga and may the Lord keep you. y que los guarde. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen? Amén. Amen.